¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Entender el ciclo productivo y laboral para poder dar los derechos laborales correspondientes. Es el tema que quiero tocar en este video breve con ustedes. Entender el ciclo productivo y laboral de cada actividad para poder garantizar los derechos laborales que corresponden. Es que no todas las actividades son iguales. Por supuesto, nosotros hemos suscrito como país, muchos países del mundo lo han hecho también, los compromisos laborales en el marco de la OIT, ¿no? No al trabajo infantil, ¿no? Respeto por el derecho de sindicalismo y el derecho de huelga, que son reivindicaciones muy antiguas que con tanto esfuerzo se lograron, ¿no? Respeto por lo que significan los derechos básicos de los trabajadores para trabajar con seguridad, higiene, entre otros muchos aspectos que están consagrados en sendos convenios internacionales de carácter vinculante, o sea que tienen que obligatoriamente cumplirse. Pero, como todo en la vida, la realidad es gris, no es radicalmente de un lado o de otro. Y ese gris, en el caso de las actividades productivas, hay que mirarlas una por una. Por ejemplo, en el Emporio de Gamarra, que tiene nada menos que 100.000 personas trabajando directamente y otras tantas vinculadas indirectamente al trabajo inmobiliario, industrial y comercial, textil que ahí se desarrolla, entre agosto y diciembre se produce un crecimiento importante y por lo tanto hay más empleo, porque hay más demanda de mano de obra para atender los pedidos. Hay que entender que mayoritariamente el Emporio de Gamarra es un emporio mayorista. Entonces, entre agosto y diciembre, la actividad crece sustantivamente porque ahí se está preparando todo digamos, lo que se va a vender en las fiestas de fin de año y, digamos, en el resto del primer semestre del año siguiente. Entre enero y junio de cada año, la actividad decrece. Entonces, no podríamos tener un mismo tratamiento de legislación laboral para una actividad que tiene esta estacionalidad. En los agronegocios, es obvio que se necesita gente en la época de la siembra y mucho más gente en la época de la cosecha. Al punto que, por ejemplo, en el Perú, empresas de agronegocios de exportación que trabajan en la región de Ica, al sur de Lima, o en las regiones de La Libertad y Lambayeque, al norte de Lima, cuando ocurre la cosecha, prácticamente podemos decir que hay pleno empleo de recursos humanos. Es decir, no hay quien esté sin trabajo, porque incluso los que lo tienen en la ciudad prefieren irse al campo en ese tiempo para, digamos, obtener recursos producto de su trabajo en esa época alta de demanda de mano de obra especializada. Igual pasa en las confecciones textiles, hechas con algodón, alpaca, vicuña, fibra de alpaca o de vicuña. Esta actividad tiene también su estacionalidad, ¿no? Cuando hay que preparar las prendas para la temporada primavera-verano, es un punto y luego baja. Cuando hay que preparar, según las tendencias de moda internacionales, las prendas de vestir para la temporada otoño-invierno, viene otro pico y así va cambiando. Por lo tanto, como es una actividad, la confección, altamente intensiva de mano de obra, no se puede tener el mismo número de personas todo el año trabajando porque no hay trabajo para ellos y esto es solamente, digamos, un ejemplo. Dije los agronegocios, dije la confección textil, dije el emporio, el centro de comercial e industrial de Gamarra como ejemplos, ¿no? Entonces, cuando aplicamos normas laborales flat, o sea, iguales para todos, en lugar de promover la formalidad, promovemos la informalidad. Alentamos que no se les dé a los trabajadores
los ingresos y el tratamiento digno que se merecen. En otros países, la legislación laboral protege al trabajador, pero garantiza que esto esté en función de los ciclos productivos y laborales que existen en todo el mundo y en todos los hemisferios. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cada actividad tiene su propia característica. Y ya el sindicalismo de este tiempo tiene serios problemas para mantener un discurso actualizado, porque su discurso reivindicativo de digamos, del logro de los objetivos que hace 50 años eran sin duda importantes y lo sigue siendo, ya no entienden o ya no calzan con una mayoritaria población laboral, buena parte independiente, parte de ella informal, como se le llama, que no desea sindicalizarse, que lo que desea es tener sus ingresos, la mayor cantidad de ingresos posibles, y sabe aprovechar los momentos del año en que se producen esos picos, esas mayores demandas de mano de obra, porque está interactuando permanentemente con ella, con la oferta y con la demanda. Tener en cuenta el ciclo productivo y laboral para poder otorgar los derechos laborales, por supuesto. Y dejar en algunas actividades que no tienen esa estacionalidad, sino que son de permanente esfuerzo y de estrés permanente, como es el caso del trabajo del personal de salud, médicos, enfermeras, técnicos de salud, que en nuestro país tienen una precariedad de nombramientos, unas contrataciones incipientes, unos ingresos por debajo de lo mínimo que se puede esperar a profesionales tan especializados, una situación que tiene que corregirse ya en el Perú. Y que esta crisis sanitaria del COVID-19 ha evidenciado de una manera muy clara. Evitar los abusos en el tratamiento laboral, pero entender la especificidad de cada actividad, sus propias características y el ciclo productivo y laboral. Es así como se tienen que manejar las políticas públicas en materia de trabajo y promoción social. Muchas gracias.